tenerte hoy día en esta entrevista, que ya la idea es que se transforme en una tradición de nuestro centro, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, un proyecto que están haciendo en este país y que, bueno, que tiene como fundamento y como misión estudiar precisamente esta relación, el conflicto en Chile, que, bueno, tú sabes, es más que nunca hoy día una cuestión altamente relevante y bastante desconocida por lo demás. Tu presencia, tu participación, tus ideas, todo lo que has aportado en la trayectoria intelectual, que para muchos de nosotros es muy conocida y muy relevante, es súper importante. Así que, primero que nada, te agradezco mucho. Aprovecho de felicitarte también por tu honoris causa. Chantal Mouffe acaba de ser investida con el honoris causa de la Universidad de Valparaíso. Felicitaciones nuevamente. Tal vez lo mejor sea empezar un poco por el principio, ¿no? Los años 70, todo este trabajo previo que termina en un libro muy importante con Ernesto Laclau, que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. ¿Te parece si podemos un poco dar las coordenadas generales de ese estudio, de ese libro hoy día clásico? Bueno, de acuerdo, sí, bueno, muchas gracias. Pues yo creo que tal vez para entender cuál era nuestro proyecto es importante indicar que hay dos motivaciones. Es un proyecto que es un libro que es a la vez libro teórico. Yo sé que no es un libro fácil de leer, algunos capítulos son pesados, pero también es un libro que tiene la motivación fundamental que nos lleva a escribir este libro es una motivación de tipo político, porque había realmente, se hablaba de una crisis de la izquierda, bueno, de alguna manera eso no era una cosa nueva, sigue así, pero era un momento bastante clave, porque publicado en el 85, lo empezamos a escribir al final de los 70, y había un momento en el cual uno se daba cuenta que la izquierda, tanto en su versión marxista como en su versión socialdemócrata, no sabía mucho cómo encarar la cuestión de los nuevos movimientos sociales, ¿no? El feminismo, todos esos movimientos post-68, esos nuevos tipos de luchas, porque evidentemente el problema que tenían esos, y insisto, tanto la socialdemocracia como el marxismo de maneras distintas no sabían cómo entender esas luchas que no eran luchas tradicionales de clase o de la clase obrera. Y tendían en realidad una cierta tendencia a decir, pero eso es una lucha de la pequeña burguesía, eso no es importante. Y bueno, yo estaba metida en el movimiento feminista en Inglaterra y bueno, evidentemente para mí me parecía importante hacer reconocer la importancia de esas demandas. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el problema era esa incapacidad de entender esas luchas provenía de lo que llamamos el esencialismo de clase, ¿no? Que era la perspectiva esencialista que pensaba de que las identidades políticas de alguna manera estaban determinadas por la posición en las relaciones de producción que impedía entender la importancia de otros tipos de lucha. Y entonces esa motivación política de cómo entenderla, cómo reformular el proyecto socialista de manera que incluyera esas demandas, nos llevó a tratar de desarrollar los instrumentos teóricos para poder justamente poner en cuestión esa perspectiva esencialista. Y entonces es allá donde estuvimos movilizando dos corrientes. Por una parte, el pensamiento que se llama, no sé si es el caso acá en Chile, pero bueno, son los americanos que empezaron a hablar de postestructuralismo, sí. Bueno, por ejemplo, los que son importantes para nuestro pensamiento allá son Foucault, Derrida, Lacan, particularmente, pero no solamente eso, también el pensamiento de Antonio Gramsci, ¿no? Entonces, estructuralismo y Gramsci. Y entonces allá, la parte, digamos, más teórica, más filosófica de hegemonía, es justamente de desarrollar esa perspectiva no esencialista.
Y allá entonces, una vez que hayamos desarrollado eso que empezó a ser presentado como la teoría del discurso, ¿no? Es decir, porque la perspectiva evidentemente fundamental de la crítica al esencialismo es decir, no existen identidades ya dadas, todo es el resultado de una construcción social, pero nosotros también dimos construcción que siempre es una construcción de manera hegemónica. Yo creo que eso también es lo que hace la diferencia entre ciertas perspectivas constructivistas. Por ejemplo, en agonística yo hago un paralelo a un momento determinado con el composicionismo de Bruno Latour. Entonces dijo, no es un composicionismo, es decir, siempre, es claro que hay algo común, pero nosotros insistimos que eso siempre, todo orden es un orden que se da a través de formas de hegemonía, es decir, a través de configuración particulares de relaciones de poder, ¿no? Eso me parece que, y entonces allá en hegemonía decimos hay dos conceptos fundamentales para poder pensar lo político, es concepto de antagonismo, y eso evidentemente es la cuestión que viene de Lacan, el psicoanálisis y Derrida, la presencia de lo que nosotros llamamos una negatividad radical, la negatividad que nunca puede ser realmente superada, la división de la sociedad, que eso también es, respecto del conflicto es una cosa muy importante, pero también la cosa de la hegemonía, es decir, dos conceptos, ¿no? Antagonismo por una parte y hegemonía. Y entonces en el último capítulo, allá presentamos nuestro proyecto político, que consiste en decir hay que repensar el proyecto socialista en términos de una radicalización de la democracia. Es decir, y eso se puede hacer a través del establecimiento de cadenas de equivalencia. Y allá es donde evidentemente estamos diciendo hay que encontrar maneras de articular esas distintas luchas. Evidentemente la lucha, digamos, obrera es absolutamente importante, pero también hay otros tipos de antagonismos y hay que lograr justamente articular. De alguna manera, en años más recientes se ha presentado un poco ese misma idea a través, por ejemplo, de la discusión que ha tenido Axel Honneth con Nancy Fraser. Bueno, ¿es redistribución o es recognition? Bueno, nosotros en realidad ya en hegemonía decíamos, es los dos. Es decir, utilizamos otro vocabulario, pero decir, no es únicamente la cuestión económica. También están las otras cosas, ¿no? Eso es lo que llamamos el proyecto de la radicalización de la democracia. Con los años estamos hablando del 85 a... Estamos hablando más de 20, casi 30 años. Sí, casi 30 años. El año entrante va a haber, los 30 años ya de la publicación. 30 años de la publicación. Sí. ¿Evalúas positiva, negativa, pesimistamente el proyecto socialista tal como lo imaginaron en aquella época? Bueno, es interesante de ver que bueno, el libro fue terriblemente criticado al momento bueno, tuvo una acogida muy grande de parte de la gente de los nuevos movimientos, pero de los marxistas tradicionales fue realmente muy criticado. Y entonces nosotros nos pusieron el título de post-marxistas. Y bueno, pero en realidad, particularmente una crítica muy fuerte de Norman Guerras, que era en esa época, porque después pasó a la derecha, se volvió sionista, bueno, impresionante. Pero en ese ataque violento, nosotros contestamos a eso en un artículo de la New Left Review que se llama Post-Marxism Without Apologies, post-marxistas sin apologías. Y entonces decimos, sí, claramente nosotros nos consideramos como post-marxistas, pero a condición de también hacer hincapié sobre el marxista. No es una reyección del marxismo, simplemente no consideramos que el marxismo es un dogma que uno tenga que aplicar, es que es parte de nuestra tradición, nosotros nos inscribimos en nuestra tradición, hay cosas que son importantes, pero hay que avanzar, hay que tratar de pensar en función de las coyunturas actuales, ¿no? Entonces, pero eso entonces 85,
porque era un momento en el cual todavía había una especie de marxismo dogmático bastante dominante, que evidentemente hoy en día no pero y entonces esas ideas que nosotros defendíamos en ese momento empezaron a ser aceptadas realmente, sí, ya no parecía un planteamiento tan extraordinario. Lo que sí, entonces de alguna manera sí, la cosa, bueno, puede ser un poco pretencioso decirlo de esa manera, decir, bueno, me parece que se ha mostrado que nosotros teníamos razón, ¿no? Los años posteriores han mostrado que era realmente cierto lo que estábamos diciendo en cuanto a la necesidad de actualizar. Por otra parte, a nivel político, debo decir que lo que ha pasado, y eso evidentemente está ligado bueno, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, el desarrollo del neoliberalismo y hoy en día la hegemonía casi no desafiada del neoliberalismo, es que las condiciones políticas son mucho peores que en el momento en el cual nosotros escribimos el libro, porque yo creo que desgraciadamente hoy en día no se trata ya tanto de radicalizar la democracia, sino de defender el piso mínimo. Lo mínimo, por ejemplo, en el momento en el cual publicamos el libro, nosotros estamos bastante críticos del modelo socialdemócrata porque consideramos que no era suficientemente radical, ¿no? Que había que ir, y hoy en día uno se siente obligado a defender las instituciones socialdemócratas que nosotros criticábamos en ese momento, pero nunca nos hubiéramos imaginado que esos logros iban a ser tan fácilmente puestos en cuestión. Entonces yo diría que claro que bueno, siempre se trata del proyecto de radicalizar la democracia, pero en el momento actual es más bien defender contra la cosa de la privatización, bueno, el servicio público, toda una serie de cosas que eran centrales en la... Sí, que la coyuntura actual es realmente mucho menos favorable. En todo caso, ahí se pusieron en juego una serie de conceptos que hoy día hacen parte del acervo o del vocabulario de muchos teóricos políticos. Pienso en antagonismo, hegemonía, que no son acuñados por ustedes, sino que revalidados, pero que hoy día en realidad uno los asocia a la figura de Néstor Lacroix y Chantal Mouffe, ¿no? El concepto de cadenas de equivalencia, que a veces se usa casi de manera inflacionaria, sin decir mucho. Son conceptos que se han instalado en las ciencias sociales, ¿no? Pero yo quisiera continuar con este último capítulo de hegemonía y estrategia, porque parece que a partir de ese momento el trabajo de Chantal Mouffe se desarrolla en torno a una pregunta que no necesariamente refiere directamente al socialismo, sino a la cuestión de la democracia, ¿no? Y aparece todo un programa, un proyecto político en el área de la filosofía política sobre un modelo de democracia que tú llamas antagonista. También te pediría entonces referirte... Sí, bueno, puedo tratar de explicar cómo evoluciona el pensamiento a partir y en realidad hay dos cosas que son importantes allá. En primer lugar, era un poco, yo en ese momento era directora de programa en el Colegio Internacional de Filosofía en París, así que estaba muy metida en el medio intelectual francés. Y bueno, estaba en realidad ya bastante ligada, muy amiga de Claude Lefort y de la gente alrededor de Lefort. Y fue un poco choque para mí de ver cómo, porque nosotros en realidad hegemonía es una crítica fundamentalmente, lo decía, a la socialdemocracia, pero también teóricamente al marxismo, porque decimos, bueno, no hay realmente, por su economicismo, por esa idea de la determinación en última instancia por la economía, hace que no pueden pensar realmente la especificidad de lo político. No hay una teoría de lo político en el marxismo. Y eso es una crítica que, bueno, se desarrolló, no digo que haya sido bajo la influencia nuestra, pero parece, rápidamente en Francia era una especie de cosa aceptada, pero entonces la mayor parte de los intelectuales progresistas franceses se tornaron hacia el liberalismo, abandonaron el marxismo y empezaron, liberalismo.
Pero entonces a mí me pareció realmente increíble porque, bueno, pero tampoco hay una teoría de lo político en el liberalismo. Entonces fue poco, allá sí fue una reacción a una situación específica francesa, que porque es el momento en el cual John Rawls, todos pasaron de Marx a John Rawls y todo el mundo pensaba, no, el liberalismo es la solución, ¿no? Entonces, bueno, no, empecé a decir, no, hay que mostrar que tampoco, que uno no puede encontrar la solución en el liberalismo. Y es el momento también donde me empecé a interesar a la obra de Carl Schmitt. Porque en el momento en el cual, porque contrariamente a lo que mucha gente piensa, ni Ernesto ni yo habíamos leído a Schmitt cuando escribimos Hegemonía y Estrategia Socialista. No. En realidad yo descubrí Schmitt porque un amigo griego, después de haber leído a Hegemonía, me preguntó, ¿acaso tú has leído a Carl Schmitt el concepto de lo político? Dije, no, nunca. Y dije, bueno, deberías leerlo, te va a interesar mucho porque hay muchos puntos en común. Fui a buscar el libro, lo leí, me fascinó y yo debo confesar, yo sé que a mucha gente le parece un poco sospechoso, pero mi interés en Schmitt no se ha... nunca, al contrario, cada vez le he descubierto otros aspectos importantes en la obra de Schmitt. Pero básicamente me sirvió Schmitt para hacer esa crítica del liberalismo, porque mostrar que tampoco hay una teoría del liberalismo en el pensamiento de lo político en el liberalismo. En realidad Schmitt dice una cosa que es muy fundamental, y lo escribió eso en los años 20, pero que es una pertinencia para el liberalismo actual. Schmitt dice, el liberalismo cuando pretende hablar de la política, en realidad hace recurso a un discurso vocabulario de la economía o de la moral. Pero pensar propiamente políticamente es incapaz. Y yo creo que si uno mira, por ejemplo, hoy día en filosofía política de la teoría democrática, bueno, las dos corrientes fundamentales que hay cuanto a concebir la democracia es modelo agregativo, ¿no? Que domina en ciencia política. Evidentemente es pensar lo político a partir de la economía. Arreglo de intereses. Sí, la agregación de intereses y pensar también, ver cómo la gente actúa en la política sobre la base de búsqueda de sus intereses y en reacción a esa manera muy pobre de pensar la democracia, hubo evidentemente el desarrollo del modelo de democracia deliberativa, ¿no? En sus dos versiones, Rawls y Habermas, pero allá en realidad es aplicar un modelo que viene del vocabulario de la moral en el campo político. Tampoco hay una... Pero allá debo indicar que yo tengo una relación muy conflictiva con Schmitt, porque por una parte yo estoy de acuerdo con su planteamiento de base, ¿no? Que realmente lo político, lo que llamo después, lo que yo he propuesto distinguir entre lo político y la política, no lo político para referirse uno a la dimensión del antagonismo, y la política como el conjunto de las prácticas que van a tratar de establecer un orden, pero siempre en condiciones que son, digamos, atravesadas por esa, siempre conflictivas, ¿no? Que no hay... pero entonces, estoy de acuerdo con esa tesis de Schmitt que lo político tiene que ver con la relación de antagonismo, pero yo no estoy de acuerdo cuando a partir de eso él va entonces a negar la posibilidad misma de, bueno, un orden liberal democrático que yo prefiero llamar en realidad, porque el término liberal puede ser entendido bajo clave de liberalismo económico, ¿no? Y eso me parece que es muy importante distinguir los niveles de reflexión. Y de democracia liberal pluralista, digamos, ¿no? Porque para mí justamente lo que el liberalismo aporta a la tradición democrática es esa idea del pluralismo. Y él dice, bueno, eso dice Schmitt, es un régimen que no es viable, porque si uno reconoce el hecho mismo del antagonismo, entonces es imposible pensar una sociedad donde se va a legitimar la expresión del antagonismo.
que sería justamente la cosa del pluralismo. Porque eso llega a la guerra civil. Y ella tiene razón, Schmitt. Es decir, tú no puedes en una sociedad considerar que luchas realmente en términos de amigo-enemigo sean las luchas democráticas. Entonces, para mí era un real desafío eso, porque yo quería desarrollar lo que sería un liberalismo realmente político, que decía Schmitt era imposible. De alguna manera, yo sé que eso puede ser un oxímoron, pero uno podría presentarme como un liberal schmittiano. Eso era un poco el desafío. Sí. Y entonces, allá es donde empecé a desarrollar el modelo agonístico, porque yo llegué a la conclusión de que el problema de Schmitt es que no podía imaginar que esa relación, digamos, de antagonismo se diera bajo formas distintas de la relación amigo-enemigo. Y que en realidad ese antagonismo por allá yo entiendo, antagonismo es un conflicto que no tiene una solución racional, ¿no? Eso, no todos los conflictos son antagónicos, pero hay unos, y justamente los propiamente políticos, son conflictos que no se pueden resolver racionalmente. Entonces, eso evidentemente se puede dar bajo la forma, digamos, schmittiana de antagonismo amigo-enemigo, pero también puede ser puesto en escena de otra manera que yo he llamado el agonismo. Es decir, que es ya una relación no entre enemigos, sino entre relaciones que yo he propuesto llamar adversarios. La diferencia entre la relación antagonismo y la relación agonismo es que en el caso de los adversarios, saben que no hay posibilidad de ponerse de acuerdo. Por eso es que se opone al modelo deliberativo, no se trata de encontrar los procedimientos que van a permitirnos llegar a un acuerdo, eso es imposible. Pero reconocen la legitimidad de los oponentes en defender. No se trata de erradicar, de verlos como enemigos que tienen que ser erradicados. Es decir, hay lo que yo llamo un conflicto, un consenso conflictual, es decir, que hay un espacio simbólico común entre los adversarios, mientras que no los hay entre los enemigos. Y entonces ese espacio simbólico común consiste para mí en que para ser parte justamente del círculo de los adversarios y para poder participar en la lucha agonista, hay que estar de acuerdo sobre lo que llamo, eso es una expresión que yo tomo de Montesquieu, los principios ético-políticos que van a informar nuestra asociación. Libertad, igualdad para todos, y eso es la cosa del parte consenso. Pero es un consenso conflictual porque evidentemente no se trata de definir lo que es libertad, igualdad y todos, pero allá va a haber una cantidad de interpretaciones distintas que están en competencia, sí, que no se pueden nunca poner, no se trata de, en el campo de la interpretación no se trata de decir, pero ¿cuál es la interpretación verdadera? Es absurdo, si no hay una interpretación verdadera, ¿no? Siempre va a haber interpretaciones que son... No se trata nunca de decir, bueno, ¿qué es realmente la definición de la libertad, de la igualdad? Y que, no, eso realmente no hay manera de ponerse de acuerdo finalmente sobre eso. Y entonces eso para mí es la lucha agonista. Y yo creo que es no solamente, diría yo, es algo que... no pone es compatible con la lucha democrática. Yo voy más lejos y digo, en realidad para mí es algo que es fundamental en la democracia. Porque la democracia, una democracia pluralista realmente vibrante, es una democracia donde hay la posibilidad de tener una lucha de adversarios en varios proyectos. Entonces, acá también tendría que también decir, porque ese desarrollo
del modelo agonista, este modelo presente, es a partir de mi crítica del liberalismo. Pero también tenía otra motivación cuando empecé a desarrollarlo, que ya más directamente como prolongación de hegemonía, que me empecé a preguntar cómo hay que imaginar, definir la democracia de manera a que sea posible la lucha hegemónica, ¿no? Porque el final de Hegemony era eso, bueno, proyecto de radicalización de la democracia, aceptando justamente los dos conceptos de antagonismo y de hegemonía. Entonces me puse, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? ¿Cómo hay que concebirla para que sea posible esa lucha hegemónica? Y también es allá donde empecé a mirar, bueno, hay el modelo agregativo, hay el modelo deliberativo, pero ninguno de los dos permite pensar la lucha hegemónica, ¿no? Y yo ya diría, yo noto tres razones críticas fundamentales que yo hago a esos modelos. En primer lugar, su racionalismo que implica realmente que no puede haber antagonismo, ¿no? o que hay siempre maneras de individualismo, el hecho que todas esas teorías no reconocen que en el campo de la política siempre se tratan de identidades colectivas, ¿no? Que eso es un punto que para mí es fundamental, es decir, que se trata siempre entonces de creación de un nosotros y que eso implica determinación de un ellos. Eso es una cosa que para mí es fundamental pensar en la política, y eso también es una cosa que ninguno de esos modelos reconoce. Y el tercero, que también es muy importante para mí, es lo que llamo la importancia de reconocer lo que llamo pasiones en la política. Que por pasiones yo hago referencia y ayer recientemente he estado tratando justamente de especificar mi particularidad en el debate sobre el papel de los afectos en política, porque estamos asistiendo a lo que se llama el affective turn, ¿no? Las emociones y todo eso está muy importante, muy de moda eso ahora. Y entonces, bueno, me preguntan, bueno, pero ¿por qué habla de pasiones y no de emociones? Entonces, ya, bueno, por motivos siguientes. En primer lugar, yo creo que por mí el término emoción está demasiado interpretado en una clave individualista, mientras que yo estoy interesada en cierto tipo de afectos, los afectos comunes que están en juego en las identificaciones de tipo nosotros, ellos. Es porque yo justamente si uno va a reconocer que la lucha política, democracia como en cualquier caso, es siempre nosotros, ellos, entonces hay que ver cómo se van creando esas formas de identificación. Y esas formas de identificación para mí son, y allá donde el psicoanálisis es muy importante para mi reflexión, son de tipo libidinal. Es decir, hay que ver cómo se movilizan esos afectos, ¿ves? Y eso evidentemente es una cosa que particularmente el modelo deliberativo no quiere, no hay, al contrario, para ello las pasiones hay que excluirlas del campo político porque entonces eso son las dos cosas que me hicieron desarrollar el modelo agonista. Después de escuchar estos dos momentos, ¿no? Y ver la continuidad que parece muy lógica de cómo desde Estrategia Socialista aparece todo un programa de investigación en el área de lo, uno podría decir, el significado de lo político en primer lugar, auténticamente político, y después el significado de una democracia que permita o le dé espacio a lo político, ¿sí? Y sin embargo uno también se pregunta si la dimensión de la estrategia socialista entonces ahora recién tiene un escenario,
¿sí? Porque la discusión sobre este tipo de democracia agonista en realidad es una discusión para que un proyecto como el socialista pueda legítimamente ser defendido, junto a otros también. Sí. Es decir, es una especie de discusión sobre un escenario, sobre el cual proyectos alternativos de sociedad como el socialista es posible o son posibles, ¿no? Eso es de particular importancia para nuestro centro, porque la pregunta sobre un marco institucional que permita el conflicto y que también haga ver que el conflicto tiene un valor social es importante, ¿no? Es decir, quería comentarte cómo, o preguntarte más bien cómo en esta crítica al liberalismo, que es también, yo entiendo, un poco interior al liberalismo, ¿no? Casi como una corrección schmittiana. Yo soy liberal, schmittiana, pero soy liberal. Sí. Bueno, allá tendría que especificar, hay dos cosas, bueno, varias cosas que quiero especificar. Porque yo también, una crítica que tengo, por ejemplo, a alguien como Habermas, es su crítica al del universalismo, ¿no? Yo creo que contrariamente a Habermas, que el modelo que yo quiero llamar occidental de democracia no es de ninguna manera el más racional, el más moral. Yo tengo una visión contextualista de las cosas. Yo creo que ese modelo occidental es un modelo a lo cual, bueno, yo personalmente me identifico. Evidentemente lo quiero radicalizar, pero yo me identifico. Yo no creo que uno pueda, el hecho de decir que es una cosa, que en la manera como se ha definido el ideal democrático, como se ha sido inscrito a través de su articulación con el liberalismo en una tradición que es una tradición fundamentalmente judeo-cristiana, que hay que reconocer eso, ¿no? Y que entonces me parece que es perfectamente adecuado, legítimo para un cierto espacio histórico, geográfico, pero que no hay ninguna razón de pretender que los chinos, que los países islámicos, que los africanos tienen que adoptar ese modelo. Yo creo que ese modelo no tiene ningún privilegio ontológico, privilegio de racionalidad, simplemente es algo que tiene que ver con, es nuestra forma de vida, para utilizar un término de Wittgenstein. Pero bueno, yo creo que la idea democrática puede inscribirse de manera diferencial en distintas condiciones, distintas tradiciones. Entonces, eso para mí es importante, ¿no? Decir, por eso cuando digo me identifico porque yo he sido construida como sujeto en esa tradición. Y me parece que es una cosa que vale la pena ser defendida. Pero no sobre la base que tiene un privilegio y que todo el mundo tiene que tiene que ser universalizado. Eso es un problema que tengo fundamental con Habermas. Pero también quisiera acá hacer una aclaración, porque mucha gente, cuando lee mi trabajo utiliza de manera indiferenciada democracia radical y democracia agonista. Hay una diferencia fundamental son dos niveles de reflexión completamente distintos. Porque el proyecto de democracia radical es un proyecto político. Eso justamente es dentro de la lucha agonista. Tú vas a tener varios proyectos, por ejemplo, hay una y eso depende del tipo de interpretación que se da de lo que yo he llamado los principios ético-políticos. Uno puede haber una interpretación neoliberal, uno puede tener una interpretación socialdemócrata o una interpretación radical-demócrata. Yo, en tanto que, digamos, que ciudadano, que quiero actuar políticamente, yo me identifico con la lucha por una concepción de la democracia radical. Pero la reflexión a nivel de la democracia agonista, eso es una reflexión a nivel analítico. ¿Ves? Que además yo no creo que haya ninguna relación directa entre la democracia agonista y el modelo radical democrático, porque una vez que en la democracia agonista tú vas a tener una lucha, confrontación entre varios modelos de democracia.
y cuál es el que va a lograr establecer la hegemonía. Eso no se puede predecir, va a depender de las fuerzas políticas que va. Así que no hay ninguna modelo agonista. Bueno, yo diría una cosa, sí es una condición necesaria para poder pensar justamente ese tipo de lucha, pero no es una condición suficiente. Entonces no hay un rapport de derecho, uno puede perfectamente. Además, yo conozco gente, por ejemplo, de derecha, conservadores, que están bastante de acuerdo, que dicen, sí, es importante tener esa lucha agonista, pero ellos van a poner otro contenido en esa lucha. ¿Ves? Entonces, no hay, y en general, yo digo, porque hay no sé si ha llegado acá, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay un libro publicado no hace demasiado tiempo, que es Left-Wing Ontology. Es decir, esa idea que me parece fundamentalmente errónea, de pensar, establecer un tipo de ontología como si hubiera una ontología específica a la izquierda. Yo no creo que sea posible empezar. No hay nunca una relación absolutamente de causa-efecto entre una perspectiva ontológica y una posición política. Eso yo creo que son dos niveles muy distintos. Y entonces, por eso, en mi trabajo hay que distinguir lo que tiene que ver con la reflexión sobre el modelo agonista y el proyecto político de democracia radical. Eso es lo que yo trataba, yo creo, con otras palabras, de decir, con esta diferencia entre una discusión sobre un escenario que permita proyectos alternativos, que sería la idea de democracia agonista, y el compromiso con uno de ellos, que sería, digamos, tu compromiso ciudadano político comprometido, ¿no? ¿En qué consiste más este concepto de democracia radical? Es decir, ¿cuál es... ¿hay algún modelo político, por ejemplo, que te parezca más cerca de esa idea? ¿Tiene algún...? Bueno, yo diría, evidentemente, como si se trata de la radicalización, en primer lugar, evidentemente, eso es una cosa que únicamente es pensable dentro de una democracia que existe, ¿no? Porque para radicalizar la democracia tú tienes que tener ya instituciones democráticas. Si tú no tienes eso, entonces, bueno, en primer lugar hay que... por eso, bueno, allá una cosa que yo he... particularmente eso es un libro que yo he editado, que se llama Dimension of Radical Democracy, donde yo insisto sobre el hecho de que es nuestro modelo de radical de democracia, se opone también al modelo jacobino de que hay que acabar, que un cambio, digamos, hacia el socialismo implica una especie de tipo de revolución, de romper con las instituciones existentes para crear algo absolutamente nuevo, ¿no? Que eso me parece claramente una cosa que está en oposición contra. Y, por ejemplo, que sí, más bien lo planteo como una crítica inmanente al régimen, ¿no? Que a partir, porque finalmente ese proyecto simplemente se trata de, yo creo que no hay nada fundamentalmente equivocado con esos principios ético-políticos en las sociedades. El problema es que no las ponen en práctica. No es que se trata de cambiar, sino lo que hay que hacer es forzar nuestras sociedades, nuestros gobiernos a poner en práctica sus principios muy antiguos muchas veces. Sí, claro, eso me parece importante. Entonces, sí, es un modelo que se opone al modelo de revolucionario jacobino, pero para que sea posible eso, evidentemente, hay que tener ya decisiones democráticas. Por eso es que yo no estoy en contra siempre de la idea de una revolución. Revolución pueden ser necesarias en los países, digamos, de dictadura, donde tú tienes para, en primer lugar, establecer esas condiciones, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Pero, a ver, yo quería decir algo más y que todavía me había dicho algo sobre ¿te recuerdas? ¿Me puedes volver a decir la pregunta? Porque... No, solamente la idea era
tratar de dibujar un poco más el concepto de democracia. Sí. Hay modelos que te parecen más cerca. Bueno, mire, yo creo que allá a eso no hay una receta universal, seguramente que no, pero todo eso va a depender, es muy según los contextos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aún a nivel latinoamericano la va a ser muy distinto según los países, según uno puede pensar en una, ojalá esté al orden del día, pero si está al orden del día una radicalización, una democracia que va a tener la misma forma en Bolivia y en Chile, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, va a depender mucho del contexto. Entonces, eso es una primera cosa que me parece importante. Pero yo creo que podría decir, para mí un proyecto de radicalización de la democracia, lo que requiere, y eso es un aspecto sobre el cual estoy empezando a trabajar, a hablar un poco más últimamente, es una necesidad de establecer una sinergia entre el movimiento social y la política, digamos, de tipo más tradicional de partido, instituciones, ¿no? Porque yo creo que es, a mi modo de ver, uno de los problemas álgidos hoy en día, particularmente en consecuencia de los movimientos de protesta tipo indignados, tipo Occupy. Yo lo que encuentro problemático en esos movimientos es su rechazo total de la democracia representativa, ¿no? Y la idea de que no hay que meterse con los partidos, con las trade unions, que la autoorganización de la multitud, para utilizar un término de Negri, ¿no? Que el movimiento social por sí mismo, que organizándose, no hay que involucrarse con transformación del Estado, porque eso el Estado va a desaparecer. Por Arte Negri consideran que con el desarrollo del capitalismo cognitivo, del trabajo inmaterial, eso realmente no necesitamos, va a haber una especie de périsement del Estado. Eso me parece muy problemático en las luchas de los nuevos movimientos. Por otra parte, también me parece que pensar que uno va a poder radicalizar la democracia únicamente a través de la lucha tradicional parlamentaria de los partidos realmente existentes, no. Evidentemente eso no es posible. Hay que encontrar una manera para eso, lo que decían, la sinergia entre las luchas del movimiento social y las luchas de los partidos. Y a mí me parece que, si tú me pedías un ejemplo, donde yo veo en la actualidad el mejor ejemplo de eso en Europa es en Grecia, con Syriza. Syriza me parece un movimiento muy importante, muy interesante, porque justamente se trata de un movimiento que en primer lugar hay una es un frente, ¿no?, de partidos, pero que actúan con el movimiento social y que presentan, porque eso evidentemente para mí es fundamental, no va a haber realmente una posibilidad de una democracia agonista si no existen proyectos alternativos claros, ¿no? Es decir, por ejemplo, concretamente hoy día hay que tener por lo menos un partido, y un partido que radicaliza la democracia tiene que tener poner en cuestión el neoliberalismo y tiene que tener un proyecto de cómo establecer cuál sería otra hegemonía. Si tú no tienes eso, tú no puedes tener ningún partido de lucha agonista. Y justamente lo interesante de Syriza es que ellos tienen un proyecto claramente antihegemónico y quieren llegar al poder por las elecciones para transformar fundamentalmente las estructuras del Estado. Bueno, eso me parece, entonces en colaboración con las luchas sociales, eso me parece muy, muy importante. El otro ejemplo está en realidad ya como empezando apenas, pero es Podemos en España. Podemos en España, y allá es muy interesante de ver que Podemos viene de una parte de los indignados
que se dieron cuenta de que la única cosa que habían logrado con su pedido para democracia real ya era destruir el PSOE y tener ahora en el poder un partido popular con mayoría absoluta, ¿no? Y entonces ellos empezaron, un grupo empezaron a darse cuenta que había que meterse con las instituciones. No se podía hacer la self-organización del movimiento social, no. O esa democracia que ellos pretendían ser una democracia presentista, ¿no? Democracia in actu, sin ningún tipo de institución, de mediación. No, eso evidentemente no lleva para nada. Entonces, Podemos, bueno, es un movimiento muy reciente y espero que te va a seguir desarrollando así, pero por lo menos tienen la estrategia que me parece adecuada cuando uno piensa en cómo radicalizar la democracia. En América Latina también hay bueno, expresiones desde el Estado, América digamos, Latina, ¿no? a mí lo que me parece interesante en los gobiernos progresistas es que tú tienes una desafío al neoliberalismo, evidentemente de nuevo de manera distinta en Argentina, en Venezuela, pero lo que encuentro interesante es que son todas luchas que se dan dentro del esquema, no es un rechazo del modelo democrático, liberal, pluralista, ¿no? En absoluto, ellos aceptan las instituciones básicas, pero es una lucha al interior. Y yo la manera como interpreto esas luchas es la manera siguiente, porque, bueno, eso es una cosa que yo desarrollé particularmente en el libro La paradoja democrática, mostrar cómo esa articulación, digamos, que está al centro del modelo occidental, porque bueno, América Latina, por bien o por mal, ha sido colonizada por los españoles y los portugueses, así que ustedes hacen parte de eso. Entonces se trata, a diferencia del mundo islámico, del mundo de pensar un modelo completamente distinto. Pero lo que me parece interesante es que, bueno, sí, esa articulación, ya siempre hago referencia a un librito que me parece muy interesante de C.B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy. Ya de nuevo, porque vas a decir que siempre tengo mi cosa en contra de Habermas, pero yo creo que, y allá sí estoy de nuevo más de acuerdo con Schmitt. Habermas, cuando habla de co-originalidad entre la libertad e igualdad, no hay una co-originalidad. Eso resulta de una articulación, que es una articulación contingente que se dio en ciertas condiciones específicas. Entonces, de alguna manera, tiene más razón Schmitt cuando Schmitt dice que son dos principios que son irreconciliables. Es cierto, tú no puedes tener una perfecta libertad y una perfecta igualdad. Pero Schmitt dice, hay una contradicción entre libertad e igualdad, ¿no? El liberalismo, entre liberalismo y democracia. Porque el liberalismo niega la democracia y la democracia niega el liberalismo. Son dos tradiciones distintas. Sí, son dos tradiciones distintas, pero yo lo que he propuesto en mi trabajo es hablar más bien de una tensión. Entonces no es coordinalidad, pero tampoco es contradicción, es una tensión. Es una tensión que yo encuentro en realidad muy positiva, porque el pluralismo se da justamente en esa posibilidad, porque de articular diferentemente. Yo no podría tomar la expresión de John Rawls, el orden lexical, ¿no? Cuando él dice, bueno, siempre están organizados lexicalmente con cierto orden. A veces es el liberalismo que está el puesto de comando, a veces es la democracia. Y en realidad la mayor parte de las luchas políticas de nuestras sociedades han resultado de una lucha por cuál va a tener la hegemonía en esa tradición. Y me parece que es muy importante mantener abierto, porque la lucha agonista requiere que eso esté abierto. Y lo que ha pasado ahora con la hegemonía neoliberal es que realmente todo lo que tiene que ver de la tradición democrática se ha puesto completamente de lado. Tú hablas de soberanía popular y te miran y te dicen, pero ¿qué es eso? Es una idea completamente obsoleta.
Y en general mucha gente considera que los criterios para ser democracia, bueno, defensa de los derechos del hombre, bueno, eso también interpretó de manera muy distinta, y elecciones, pero todo lo que ver con el elemento realmente democrático está eliminado. Por eso estoy de acuerdo con los que como Colin Crouch en sociología o Jacques Rancière en teoría, dicen que estamos viviendo en sociedades postdemocráticas. Es exactamente el caso, de que se llaman todavía democracias, pero todo lo que viene de la tradición democrática ha sido completamente, bueno, dejado. Lo que es interesante, me parece, en los países de América del Sur, es que ellos han estado tratando de recalibrar la articulación, no rechazan el elemento liberal, pero quieren volver a poner, restaurar la importancia de la tradición democrática, ¿no? Y poner justamente la tradición democrática en el orden lexical. Y por eso es que me parece que hay tan mala prensa y incapacidad en los países europeos de entender la especialidad de esos movimientos, porque eso es un problema que me ha siempre inquietado, porque toda la prensa, incluida de izquierda de los países europeos, están muy críticos de esas experiencias. Y dicen, pero eso no es democracia, eso es populismo. ¿Te refieres a Venezuela? A Venezuela, pero a Argentina, a Quito, a Corea. Durante un tiempo, Evo Morales estaba más aceptado, pero eso era porque veían eso como una especie un poco exótica, ¿no? Pero ahora que se ha acercado mucho desde el momento en el cual se acercó a Chávez, empezó a ser parte. Bueno, eso también es interesante notar, una distinción que se hace en Europa entre la buena izquierda y la mala izquierda, hablando de América Latina. Cuando la buena izquierda es Chile, precisamente porque es lo que más se parece al modelo europeo, con todos sus defectos, ¿no? Con democracia de acuerdos, como lo llaman ustedes, democracia postdemocracia, realmente. Entonces, eso es la buena izquierda. Y la mala izquierda es lo que dicen, pero eso es las cosas populistas. Bueno, populistas, ¿por qué? Porque justamente han querido integrar las masas populares. No porque, bueno, yo sé que acá en Chile, Venezuela tiene muy mala prensa, pero yo realmente, bueno, hay cosas importantes que no puedo criticar a Venezuela. Pero Venezuela es un país hoy día mucho más democrático que desde Chávez que antes. Yo conozco bastante bien a Venezuela porque yo estuve viviendo en Colombia, tenía amigos en Venezuela, yo iba frecuentemente. Y realmente era un país dominado por una oligarquía, y en eso sí, Chávez ha abierto, ha movilizado, ha dado para la gente, digamos, del pueblo. Fue una especie de cosa fundamental. ¿Ves? Allá sí, ha movilizado, ha abierto la puerta del gobierno para Entonces, esas son cosas que son, me parece importantes. Y allá es cuando digo que ya, y bueno, en Argentina también uno ve muchas medidas que han ido realmente. Es una cierta forma de desafío al neoliberalismo, digo cierta forma porque evidentemente queda mucho por hacer todavía, pero por lo menos están tratando, te digo, de recalibrar, ¿no? Ya no es la libertad, la privatización ya no es la respuesta a todo, sino que al contrario, que la idea de lo público vuelve a ser una cosa importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, porque muchas cosas habían sido privatizadas por Menem, y entonces Néstor y Cristina Kirchner han estado restablecido la propiedad pública. Eso me parece muy importante. Y eso para mí son formas de radicalizar la democracia.